Está grabando la llamada. Bien, fíjense que ahora vamos a movernos un poco en cuanto a tiempo y espacio. Bueno, tiempo, nos movemos un poco nada más. Espacio, sí, nos vamos a mover hacia el norte de Italia. Vamos a ver qué es lo que está sucediendo en una región al norte, bueno, y también en el occidente, en España, más o menos al mismo tiempo o paralelo al desarrollo del estilo renacentista. Por eso les puede parecer un poco extraño que diga gótico ahí, gótico en Flandes y en España. Lo que sucede es que en la región flamenca, que así se llama, por eso hablamos de gótico flamenco, realmente lo que vemos es como una mezcla del estilo gótico con el estilo renacentista, porque contextualmente la influencia gótica llega acá justo en el momento de las nuevas ideas, del humanismo y todo lo demás, el desarrollo de la burguesía, por ejemplo. Y en España lo que sucede es que la tradición musulmán, no solamente la mozárabe que vimos en el prerrománico, sino que en ese tiempo la que aparece del románico en adelante, románico y gótico, es lo que comúnmente bueno, hay dos momentos, pero en general se conoce como con tres nombres. Es el estilo isabelino, el estilo el gótico isabelino, el gótico flamígero o el gótico plateresco. También el plateresco se relaciona más con el Renacimiento. Entonces, por eso lo vamos a ver así un poco como por segmento. Así que vamos a comenzar acá. La región flamenca es esta que ustedes pueden ver acá. Flandes es lo que actualmente sería los Países Bajos y Bélgica, por ejemplo. Entonces, los Países Bajos, si ustedes ubican Holanda, si han escuchado de Holanda, pues esa es la región en donde estaba ubicado Flandes. A todo lo que venía de Flandes se le denominaba flamenco. Entonces, probablemente ustedes relacionan el flamenco con España, pero eso tiene que ver con que había relación tanto comercial como política entre estas dos regiones. Entonces, eso es lo que hizo que algunos elementos de la región de Flandes llegaran a España. Y bueno, actualmente a nivel de folclore, digamos así, tenemos la idea ¿cómo se llama? De la música flamenca, por ejemplo. Entonces, flamenco se refiere a la región de Flandes, que es esta que ven acá. Actualmente, les repito, los Países Bajos. Bien, ahí le va a quedar ese dato. Pues la inspiración de esta época, de las pinturas, principalmente porque esto es más un movimiento pictórico, más que otra cosa. Hay arquitectura también en cuanto a España, pero en la región flamenca es más pictórico lo que vamos a encontrar. Dice que encuentra inspiración en las pinturas miniadas, se refiere a las pinturas miniaturas, si ustedes recuerdan. A eso es a lo que se refiere esto de las pinturas miniadas. Vamos a ver aquí también un énfasis en la parte humanística y bastante, ¿qué sería? Como rechazo a algunos elementos o cosas que son más bien, ¿cómo se dice? Son más bien católicas. Eso es porque la influencia de las corrientes protestantes va a ser bastante fuerte en esta región. Aquí tenemos un primer ejemplo. Este es de este pintor que se llama Roger van der Weyden. Un dato sobre esto, el van que ven acá, van no se pronuncia van, se pronuncia fan. Entonces, cuando ustedes dicen Van Gogh, lo están pronunciando mal. Es el término, o el nombre más bien, es Vincent van Gogh. Porque eso se pronuncia con F, no con B. Entonces, aquí tenemos ¿cómo se llama? Esta obra. Y podemos ver acá, pues, la cantidad de detalles a través de los cuales se desarrolla la obra. Como lo pueden ver por acá. Una cantidad bastante grande de detalles y bueno, la parte del retrato también. Fíjense que los rostros de estos personajes, muchos de ellos son retratos. ¿Y a quiénes retrataban? Pues a la gente que compraba las obras, los mecenas, la familia de los mecenas,
y en algunos casos también a modelos que los pintores contrataban para eso, para que les posaran y pudieran de esa manera pues hacer más naturalistas las imágenes. Ahí tenemos, voy a mostrarles unos detalles de esta. Acá, si lo acercamos, ven el detalle de del pelo, de la ropa. En el caso de Cristo, la sangre únicamente colocada en las zonas en las que están las heridas. No es un Cristo así como muy maltratado, por así decirlo, sino que pues bien focalizadas las zonas de la sangre. Luego tenemos también los rostros. Bien, se nota ese enrojecimiento en la boca, en la nariz y los ojos, pero dicen acerca del sufrimiento y llanto que han tenido estos personajes. Acá María, esta es María, vean, está desmayada y el rostro pues completamente pálido, como muestra de su dolor. Acá, vamos a ver un poquito más de detalle. Ahí tiene. Pues, mucho detalle en el desarrollo de estas obras. Estas obras eran grandes, no eran piezas pequeñas. Estamos hablando de que fácilmente podría tener, por ejemplo, 1,50 m de alto por 2 metros de ancho, si no es que más. Son obras grandes, por eso les permite una cantidad de detalle bastante grande. Vamos a ver más. El óleo es una de las pinturas que utilizan, pero en algunos casos no utilizan lienzo, sino que madera para colocar para pintar sobre ella. Utilizan veladuras, transparencias, ya vieron pues la calidad de detalle con la que los observamos por ahí. Y aplican una capa de barniz también para proteger la obra. Vamos a ver uno de esos cuadros. Se entiende que es un políptico. Quizás les menciono otros dos. ¿Saben qué es un díptico y un tríptico? ¿Saben qué es? No. ¿Tiene vale? Es en el tríptico, según yo, es como un panel que tiene como tres caras. Y es como que apartamos una página de papel bond en tres caras iguales y en cada una se pone información. Pero políptico, si no. Bueno, muy bien, pero no sé si alguien más tiene que levantar la mano, quiero ver. Sí, yo. Uh-huh. Bueno, a nosotros nos enseñaron en pintura que el tríptico es un cuadro que está hecho, una pintura que está compuesta por varios lienzos y que en cada lienzo está hecho una parte de la misma pintura y entre más cuadros tenga es un políptico y si tiene solo 2 es un díptico y si tiene 3 es un tríptico. Muy bien, gracias. Entonces, en el caso de un políptico, estamos hablando de un panel también de una obra que tiene varios paneles o varios segmentos, ¿verdad? Entonces, esta obra está hecha por varios segmentos que tienen bisagras en algunas zonas para poder abrirse. Es como que aquí está cerrado, y ven que hay unas pinturas también en ellas, pero cuando esa se abre nos muestra otra obra. Eso lo hacían porque esas obras pues se mostraban como, digamos, en las fiestas propias en las que se celebraba la Pasión de Cristo, por ejemplo, durante la Semana Santa. Entonces se abría y se mostraba. Tienen por ahí la obra ya abierta acá, que está cerrada y aquí está abierta. Entonces acá lo que vemos es en los laterales, en la parte superior, imágenes de Adán y Eva, de Adán y Eva al otro extremo, también imágenes de coros, acá están en actitud de alabanza. Estos tenemos a Dios Padre, tenemos a Cristo y tenemos a la Virgen María también, acá como parte del panel importante acá en la parte superior. Y en la inferior tenemos procesiones de caballeros, procesiones de religiosos, de órdenes mendicantes, de nobles también, todos se apersonan para, de mártires también, algunos ya, o sea, parte de las geografías que maneja la Iglesia Católica,
Y esos pues se dirigen hacia la adoración del Cordero místico, que es este de acá. Recuerden que el Cordero es un símbolo del sacrificio de Cristo. Y es este panel, este de acá abajo. Este panel de acá es este que ven aquí. Entonces, la adoración del Cordero místico, vamos a sacar un poco. Ahí tenemos el Espíritu Santo que lanza unos rayos simbolizados acá de esa forma, como si es la bendición pues, que les agrega a ellos. Y aquí tenemos, como les decía, los caminos, los que bueno, caminan en procesión hacia la adoración. El Cordero acá, con los símbolos de la pasión, está la lanza, está también la vara que tiene, aquí casi no se ve, pero aquí hay una vara que tiene la esponja en la punta. Esta es la lanza con la que le partieron el costado, la cruz y ángeles alrededor del altar. Y acá una fuente, símbolo de eso, del agua que representa pues la palabra de Dios. Eso sí, hablan de ríos de agua viva y cosas así. Bien, entonces esa es la adoración del Cordero místico. Esto tiene cierta estructura, como lo ven ahí. Ya les he hecho en la clase anterior cómo observar las características compositivas, el punto focal, línea horizonte y todo eso. Entonces, aquí de una sola vez se los muestro. ¿Vemos? Ahí tenemos, a través de las líneas que bajan del Espíritu Santo, marcamos esa composición clásica también que se sigue por acá. El punto focal justamente acá y todo el resto de elementos ubicados como complementos de peso visual hacia izquierda y derecha de la imagen. Tenemos acá el hombre del turbante rojo de Jan van Eyck sería. Y lo que nos muestra es una calidad de detalle bastante grande. Vean cómo se observan los detalles cuanto al rostro. Acá lo que sucede es que pues la obra ya está bastante antigua y por eso pues, aparece craquelado. Sin embargo, pues no deja de tener esa precisión volumétrica en cuanto a la luz y todo lo demás reflejados en la piel. Como pueden ver por acá, la comisura de los labios, todo muy naturalista. Igual los pliegues de la tela del turbante. Este es Jan van Eyck. También del mismo actor, artista, autor sería. Tenemos esta obra que se llama La Virgen del Canciller Rolling. Vean, esta gente, que son los mecenas, son los burgueses, son nobles, que tienen mucho dinero, cuando el tema es religioso y ellos aparecen ahí como un retrato, lo que sucede es que ellos están mostrándose como si fueran partícipes de la divinidad que tienen enfrente. Por ejemplo, en la obra que observan, a la derecha está María con el niño Jesús y a ella la están coronando. Es como si este personaje, el canciller de Rolling, estuviese contemplando el momento en el que María es coronada como reina del cielo. Entonces, él está en un reclinatorio, así se llama eso, un reclinatorio, donde está haciendo oración. Entonces, en medio de la oración, tiene la visión de la Virgen María, enfrente de él, y toda la escena. Eso a nivel temático. A nivel de la parte visual, la iconografía, pues vemos la representación de arquitectura clásica, vemos unos arcos peraltados de fondo, unas columnas con basamento y capitel corintio, luego la parte decorativa en el piso también, y una vista en paisaje que nos lleva hacia un puente y un río, más la ciudad del Burgo allá al fondo. Vitrales, pues muchos elementos que nos atestiguan el tipo de vivienda en la que se supone este personaje pues vivía. Ahí tenemos las líneas de fuga, todas las líneas convergen de la composición, de la arquitectura y del piso, todas convergen hacia ese punto. Y ahí tenemos el punto de fuga. Y ese sería el punto focal. O sea, el punto focal es el fondo, ese paisaje, más María y el canciller. Eso sería lo que el artista quiere que
pues nosotros veamos de entrada al ver la obra. Eso pues tendrá muchos detalles, se ve bastante bien, pero no es lo que el artista quiere que veamos primero, sino que quiere que nuestra vista se centre en esta zona. Justamente eso, sería como punto focal. Y ahí tenemos, vean la línea, el paisaje, montañas, río, colinas y la ciudad por acá. Es una ciudad gótica, por cierto. Ahí aparecen una catedral gótica y edificios de del mismo estilo. Es porque, como les repito, el tiempo en el que se está desarrollando esta obra es justamente gótico de transición hacia el Renacimiento. Esta es otra obra con mucho detalle, también de Jan van Eyck, y este tiene, bueno, el nombre de la Virgen del Canónico van der Pelle. Aquí tenemos dos personajes de eh, tanto de la nobleza como eclesiásticos acá. También en reclinatorio y ese otro ofreciendo un candelabro, un báculo como símbolo de poder, y este caballero tiene si se fijan, un banderín o un emblema, sería acá un estandarte más bien, de los templarios, probablemente una representación de los caballeros templarios. Por lo demás, lo que observamos es mucho detalle en la obra. Mucho detalle, dobleces. El niño parece una persona mayor, un adulto. Y acá pues todo el trabajo o el desarrollo más bien de detalle. Las telas parecen como si hubiesen sido cosidas sobre lienzo, igual que el caso de los rostros. Vean que es un trabajo de detalle muy, muy minucioso. Esto, aún en Italia, pues sí hay quienes logran llegar a esa calidad de detalle, pero pues en esta zona nos habla de lujo, nos habla también de costos, porque esas obras no eran baratas. O sea, los que encomendaban la realización de estas obras era gente que tenía mucho dinero. ¿Preguntas? ¿Algún comentario? Sí, bien. Ahí. Me parece impresionante cómo logran hacer ese nivel de detalles, incluso logran como los detalles dorados en las telas, como que si, no sé si ya tenían ese pigmento dorado para esa época, pero sí se ve bastante, incluso se ve como que si reflejara luz y cosas así. Sí se ve bastante detallado, me parece. Se ve al al ver toda la pintura completa, cuando yo empecé a ver las primeras fotos que mostró, se ve como que si incluso como que si fuera una pintura en 3D de lo bien pintado que está, como que si la pintura estuviera saliendo del lienzo. Muy bien, gracias por la observación. Y bueno, pues efectivamente ya tenían todos los pigmentos necesarios para poder realizar esa representación del color dorado, del bronce, de la plata, o sea, todos los tonos metálicos, que es lo que vemos acá. Pues lograr la cristalería también, si se fijan, bueno, los vitrales de fondo y las gemas que están también en los trajes, tanto del caballero como de este cargo eclesiástico, pues mucho, mucho detalle. Bien, un dato quizás sobre esto es que las obras no se hacían en poco tiempo, eso se hacía con bastante tiempo. Eran encomiendas que podían pasar hasta 6 meses los artistas pintando. Y bueno, ¿qué hacían más en ese tiempo? ¿O solo con una obra vivían la mitad del año? Pues no, tenían siempre varias obras trabajando al mismo tiempo. Muchos de esos también tenían talleres en los que habían aprendices u oficiales que les colaboraban. Probablemente en el montaje de lienzo, en la preparación del lienzo, en tonos más generales, y siempre el detalle pues se encargaba el artista principal. Esta creo que la conocen. A ver, ¿alguien sabe algo sobre esta obra? El matrimonio Arnolfini de Jan van Eyck. ¿No? ¿Alguna idea?
Nada de eso. ¿No? ¿Puso música por ahí? Alejandra. No, ni idea, Lee. Alejandro, ¿quién es? Y perdón, no me había fijado que lo había activado. Ajá. Bien. Bueno, la obra primero es de formato pequeño, relativamente pequeño comparado con otros, de 82 centímetros por 60. Esta es una obra que demuestra tanto simbolismo como también la parte técnica que desarrollan los artistas. Es un matrimonio, pues hay unas historias ahí alrededor de quiénes eran ellos realmente, pues habla de que es una obra póstuma luego de la muerte de la doncella que aparece ahí, que es la que acaba de ser desposada acá. El perrito acá abajo, que es símbolo de fidelidad, voy a acercar acá. Y bueno, ella que parece estar embarazada, pues algunas historias dicen que ella murió después del parto y el esposo pues manda a hacer la obra después como una conmemoración. Más allá de esos temas, lo que voy a hacerles notar acá es la calidad de técnica de detalle que logra resolver el artista, especialmente en este detalle del fondo. Si sacáramos los puntos de fuga y todo lo demás, pues todas las líneas nos llevarían hasta este punto, el espejo de fondo. Ese espejo se los muestro acá a detalle. Y lo interesante de este es que nos presenta una vista que ningún otro artista nos había hecho hasta este momento. Vean, nosotros vemos la obra acá y hay un espejo en el fondo. Lo lógico sería entonces que todos los que estamos enfrente de ese espejo apareciéramos reflejados. Y eso es justamente lo que se ve. Aparecen de espaldas los esposos, pero enfrente de ellos aparece una pareja más. Hay dos personajes ahí que no somos nosotros definitivamente. Entonces, hay un juego de puntos de vista acá bien interesante que lo plantea el artista al dejar como manera de espejo, como un óculo en el fondo. Vean hasta la distorsión de la luz, los bordes, a partir pareciera que el espejo es como convexo y por lo tanto refleja la luz de manera curva. Por eso se ve curvo esto, pues aparte de acá y solamente más en vertical esto. Y luego alrededor hay escenas de la pasión también. En la parte de arriba es donde firmó el artista. Entonces es una obra con muchísimo trabajo. Vean el candelabro como si fuese de oro. Y 82 por 60. Creo que ustedes han tenido la posibilidad de trabajar en un bastidor de 80 por 60, por ejemplo, para que tengan idea del tamaño y tener idea de la calidad entonces de detalle que lograban en espacios bastante reducidos. Bien, eso es. Y aquí tenemos Santo Domingo de Silos, entronizado como obispo. Esto igual, la cantidad de detalle, los elementos arquitectónicos representados son góticos. Acuérdense que el flamenco es un punto de transición entre el gótico y el renacimiento. Por eso es que tiene de ambos estilos. Ambos estilos se ven como que iguales. Bueno, hay imágenes ahí, esculturas que parecieran como que están vivas, participando pues de todo de cómo se muestra este obispo por acá, con la Biblia en las manos y viendo hacia el frente, con toda la pompa y todo pues el lujo que le da el cargo que ostenta. Tenemos pues más detalle. Vean esa cantidad de detalle, aún hasta los dobleces de la tela están representados acá. Eso, bueno, si ustedes pintan, si han hecho detalles de ropas, pues saben que esto es muy difícil de lograr. Bueno, pasamos a otro pintor. Este es Peter Bruegel. A ese le llamaban el Viejo. O lo pueden encontrar en libros como Bruegel el Viejo. Bruegel es un artista que muestra la sociedad,
pero no la que está en la parte alta de los estamentos, o sea, las clases privilegiadas, sino aquellas más del pueblo, de las villas, de las aldeas, y los muestra en situaciones comunes. En este caso, por ejemplo, es un matrimonio en el que pues están repartiendo la comida, están repartiendo vino, y todos los paisanos, como bien dice ahí, matrimonio paisano, y todos los miembros de la comunidad están disfrutando de la fiesta en medio de música, perdón, en medio de música, y bueno, ahí van, llevan 2 sirvientes, llevan como una bandeja con platos, y ahí pues cada quien se sirve, y hay panes sobre la mesa, hay un pequeño niño aquí, está chupándose los dedos de lo que está comiendo, y bueno, es todo un jolgorio, como se dice, de alegría, visto por Bruegel el Viejo. Esta otra obra también de él, un juego, se llama Juego de Niños, también de Bruegel. Pues fíjense que en estas obras, por cierto, es un poco complicado decir dónde está el punto focal y todo lo demás. En esta sí, el punto focal es este. El punto de fuga está allá. Lo puedo sacar por la mesa, parte de las paredes. En este es más complejo, porque pues hay demasiadas escenas y son muy pequeñas. Entonces es más complicado que se pueda mostrar pues el detalle. Sin embargo, el punto de fuga sí es leíble. Está justo acá, líneas de fuga, y punto de fuga allá. Punto focal, pues yo les podría decir así, bajo mi percepción, que pues podría ser aquí enfrente, esa parte de acá, porque son las figuras más grandes, sería el primer plano. Pero esto también llama bastante la atención, esta zona de acá podría ser el punto focal. En todo caso, vean que este cuadrante, ¿se acuerdan de los cuadrantes? Izquierdo superior, izquierdo inferior, derecho superior, derecho inferior. Este cuadrante compite visualmente con este que tenemos acá. Si los dos los vemos al mismo tiempo, significa que pues en uno de estos debe estar ese punto focal del que el artista buscó representarlo, para que en nuestra vista pues se posara ahí primero. Yo digo más seguro que es este lado de acá. Con Bruegel dicen muchos así como con gracia que pues Bruegel tiene muchas, como dijera, o sea, las obras de él se caracterizan porque están llenas de personajes, están llenas de gente, hay mucha gente por todos lados. Es una realidad ahí con él. Hay muchas personas ubicadas en todas partes. Solo les voy a mostrar esas obras, pero pueden buscar en internet y van a encontrar bastante de él, y esa es la característica bastante fácil para identificar la obra de él. Vamos a hablar de este otro personaje también flamenco, Jerome van Eycken, llamado El Bosco. El Bosco también es holandés, es decir, de los Países Bajos, era católico. Sin embargo, en algún momento ese conocimiento que tenía desde adentro, por así decirlo, de la Iglesia Católica, y viviendo en una zona en la que muchos de los cristianos no vivían esa vida de santidad, y me refiero acá a los obispos, a los sacerdotes, a los monjes. Entonces él los comenzó a satirizar, y entonces la pintura de él fue calificada de herética justamente por eso. O sea, él decía, bueno, yo soy religioso, soy católico, pero pues sí, estas cosas no me gustan, y entonces las colocaba en la imagen. Lo que le permitía que lo hiciera era, primero, que tenía una persona que le compraba la obra, quien le estaba pagando, y segundo, que vivía en una región en la que el cristianismo católico no dominaba al 100% todo, sino que lo que dominaba era únicamente pues ciertas áreas. El resto estaba controlado por los luteranos, por los anglicanos, y otras corrientes por ahí que estaban apenas mostrándose y terminando de modelarse, por así decirlo, teológicamente hablando. Entonces, ¿qué pasó con el Bosco? El Bosco normalmente trabaja trípticos, obras en 3 segmentos, 3 paneles. Esos paneles se abren y se cierran. Aquí en la franja donde ven blanco normalmente hay una bisagra que permite abrir y cerrar la obra. Plantea siempre 3 realidades.
tres estadios de nuestra existencia. Habla primero del paraíso y de la creación, que es lo que se ve acá. Luego habla del mundo presente, que es el panel central. Y luego habla del infierno, que sería el lugar de castigo. Estamos nosotros al centro, tanto podemos llegar a ese lugar, el jardín del Edén, como también podríamos llegar hacia el otro lado. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Levanta alguien la mano? Sí, dígame. Ligo, usted mencionó que en ese entonces como que existía el conflicto entre cristiano católico y eso, ¿verdad? Entonces ahí quería preguntar si en ese entonces aún se existía ese conflicto entre los seguidores como los evangelistas después de que la crucifixión y la iglesia católica. Los evangelistas en el sentido de los protestantes. Sí. Uh-huh. Sí, esta es una época en la que los protestantes y los católicos están peleando. Cada quien intenta reivindicar su posición. O sea, es como lo pudiéramos ver actualmente, católicos discutiendo contra cualquier otra denominación protestante o viceversa. Solo que en esta época, fíjense que llegaban hasta el punto de la sangre. O sea, llegaban a matar gente por esas diferencias de pensamiento religioso. Pero poco a poco, más bien, cada quien aprende a respetar sus límites, sus espacios, sus regiones de dominio y a tolerarse mutuamente a la larga. Pero sí hay épocas en las que va a ser peligroso ser un católico en territorios protestantes, por ejemplo, o al revés, un protestante dentro de territorios católicos. Es complicado. Pero sí les diré que un pintor haga crítica del catolicismo en una región en donde el catolicismo no es la única denominación religiosa vigente, eso permite que se haga mucho más fácil pues el expresarse de manera más libre. Ya les voy a mostrar un detalle, por ejemplo, del panel central, acá abajo. Estas son unas monjas que están mostrándose acá, que están recogiendo como ofrendas. Y vean que la que maneja, digamos, la líder de ellas, es la que está representada acá como en un trono, es bastante robusta. Esa robustez en esta época es un símbolo de abundancia. Entonces, normalmente la gente rica la pintan de esa forma. Y la gente flaca representaría a la gente pobre. Así es como se intenta pues representar la abundancia. Acá hay un séquito de reyes y hay gente pues peleando, intentando subirse hacia esa carreta que lleva heno. Lo interesante también acá son estos, miren, estos seres extraños, monstruos casi algunos, que van manejando y tirando de la carreta y que acercan hacia el panel del infierno, pues a todo el movimiento. Tenemos también por acá esta otra obra del Bosco, esta de acá. Esta se llama La nave de los locos. Imagínense la nave de los locos, pero los que aparecen dentro de la nave, o sea, dentro del barco, es un franciscano, una monja, otros religiosos que van por ahí, ven, este va borracho, estos otros igual, prácticamente todos van borrachos y jugueteando en lugar de atender las cosas divinas que serán las importantes. Y acá abajo, pues otros desnudos que intentan subirse a la barcaza. Otros, pues, el símbolo del pez. Parece que el pez es símbolo de Cristo. Este otro intentando llegar a un trozo de pollo que está ahí en la parte alta. Y un rostro acá extraño, parecía un búho. El búho es símbolo de misticismo y en algunos casos se entiende como un símbolo del mal, de la oscuridad, porque es una ave nocturna. Colocarlo ahí, pues, es como que está vigilante y expectante de todo lo que hacen esos locos de los que habla el Bosco acá abajo. O sea, colocar esto o sea, si esto lo hubiera hecho en Italia o en España, es seguro que lo meten preso, porque en esos dos países, España e Italia, ya existía el Santo Tribunal para la doctrina de la fe. Todavía no era la Santa Inquisición como seguramente la conocemos, pero ya tenían pues mucho poder.
y hacían que la gente pues rectificara cuando hacía sátiras como estas. Tenemos otro más. Esta se llama La extracción de la piedra de la locura. Esta es también del Bosco. Y bueno, muchas enfermedades en esta época, con todo lo que se pensaba que sucedía en la Edad Media y lo que en la actualidad, bueno, en la actualidad de ese momento veían, pues todo era místico y la mayoría iba, digamos, adivinando. Ahí están abriendo de la cabeza a alguien pretendiendo que si le extraen algo de ahí se le va a curar la locura. Probablemente se curaba porque pues lo dañaban y terminaba pues modificando su carácter, conducta en el mejor de los casos. Bueno, ahí tenemos un monje también, porque la Iglesia Católica era una de las que incentivaban este tipo de trabajos, a considerarlos como más cercanos a lo permitido por Dios, porque en otros casos eran brujerías las que se hacían, rituales paganos, muchos de ellos, para poder controlar alguna enfermedad. Entonces, la extracción de la piedra de la locura representaría eso, tratar de encontrar la cura a una enfermedad. Y bien, llegamos a creo que nos alcanza el tiempo. Este es un panel central de una de las obras más importantes del Bosco y una de las obras también más importantes de las que se conocen de esta época, la época flamenca. Vean, ese es un tríptico. Estos son los dos paneles laterales, los que se cierran, y al cerrarse forman un orbe. ¿Recuerdan el orbe, verdad? El orbe es un símbolo del universo. Las aguas interiores, en la parte de abajo, la bóveda celeste, arriba donde está el cielo, la nube, las estrellas, el sol, la luna, y el centro rodeado de agua, que sería un océano interminable, la tierra plana. Eso es lo que vemos por acá. Hay quienes afirman, en el análisis que hacen de los elementos que se ven acá, que es la tierra después del diluvio, o sea, está desierta y digamos como en paz, no hay guerras, puesto que la humanidad pues ha sido destruida. Entonces algunos piensan que esto es una representación de la tierra después del diluvio. La tierra en el sentido plana, ¿verdad? Porque lo que ven redondo es el orbe. No es que la tierra, ellos ya supieran que la tierra era redonda. No, para ellos la tierra era plana, porque esa es la cosmovisión de todos los pueblos antiguos y que todavía se mantienen vigentes a esta época a través de la tradición hebrea hacia el catolicismo. Y griega también. Aquí es la obra abierta, está cerrado, abierto. Ahora, la obra abierta nos muestra igual 3 paneles en los que el Bosco coloca en el primero la creación, luego coloca el mundo presente, o sea, la actualidad, cómo vivimos, y luego el infierno, que será la consecuencia de aquello que hicimos acá. El nombre de Jardín de las Delicias no es que haya nacido con ese término, sino que los artistas fueron agregando el nombre a la medida que avanzaba el tiempo, y él fue desarrollando pues mucho trabajo acá de detalle. Bien, es difícil que les muestre todo el panel, pero vamos a ver algunas cosas de interés. En este, por ejemplo, simboliza la creación, el jardín del Edén. Sería en este caso Dios que está creando, bueno, le está presentando a Adán Eva, que la acaba de sacar de la costilla de él. Y bueno, muchos animales, algunos extraños, algunos felinos, algunos conocidos y otros irreconocibles. También esto que ven acá, no sé si alcanzan a ver, no lo puedo acercar un poco más, pero esto es, bueno, sí, creo que sí puedo, fíjense. Vamos a ver. Acá. ¿Ven esto? Esto es una saliente de rocosa, pero los animales que están acá, una serpiente y otros más esto que parece ser una tortuga mezclado con serpiente, forman un rostro de perfil, si lo han visto por ahí. Estos rostros se parecen bastante a los que Salvador Dalí va a pintar siglos después, durante un periodo llamado Renacimiento. Por eso es que muchos dicen que el Bosco se adelantó al periodo renacentista al representar estas escenas. Este rostro entonces que se forma a partir de otros elementos, nosotros lo conocemos esto como pareidolia. La pareidolia es cuando nuestro cerebro nos muestra rostros en los lugares en donde no están. Pero también tenemos otro nombre, que es el que se le daba en esa época a ese tipo de efectos.
que es el mismo que se produce acá, con esta figura central, parece un pequeño monstruo, como un duende. El término que se utiliza es trampantojo. Se lo voy a escribir ahí en el chat para que lo tengan. Esto lo vamos a ver más adelante. Trampantojo, ahí lo tienen. Trampantojo. Literalmente significa trampa para el ojo. Eso significa el trampantojo. Porque el ojo es engañado y veo un rostro donde no lo hay. Igual acá. Bien, vamos a volver acá a lo... bueno, vamos a ir más adelante. Los paneles centrales, bueno, el término de Jardín de las Delicias les decía que eso es el nombre que le pusieron más cerca, pero ha tenido varios nombres, el Jardín, las Delicias del Mundo y cosas por el estilo. De esas delicias de las que se habla son placeres carnales principalmente, entonces por eso hay una connotación bastante grande alrededor de las figuras desnudas, las parejas, los grupos que están desnudos como jugueteando entre ellos. Muchas de esas escenas son preámbulos de actos sexuales. También los símbolos, por ejemplo, la granada, que es esta que ven acá, la almeja, acá hay una pareja dentro de la almeja, los peces, frutas principalmente, bueno, uvas, fresas, aquí hay otra granada, son símbolos de la lujuria. Entonces, muchos dicen, bueno, los placeres de los que habla el Bosco es justamente los placeres carnales a esos. Pero él, como esa es una obra moralizante, nos ofrece también el área de castigo, el tercer panel, que es donde aparece el infierno o los infiernos. Vemos animales igual extraordinarios, inverosímiles algunos, en escenas como por ejemplo esta, en la que este ser, que es como ¿cómo le llaman? Ornitomorfo, o sea, tiene forma de humano y tiene forma de pájaro, se está atragantando a una persona de la cual del trasero le están saliendo golondrinas. Y luego él mismo las está defecando a que caigan en este lugar en donde hay gente que vomita y hay gente que es como una letrina y hay otra gente que está haciendo sus necesidades, pero lo que le salen son monedas de oro que caen ahí mismo. Al mismo tiempo, acá a la par, un ser que pareciera como un monstruo, como un lobo humanoide que abraza a una joven y se ven ambos reflejados en el trasero, que es como una gema de un ser extraordinario también, al cual no se le ve el rostro, solamente las patas. Entonces vean que son cosas bien extrañas, muy extrañas. Aquí tenemos, les decía, por manera de zorro, son cosas muy extrañas las que el Bosco nos presenta en su obra. ¿Qué otras más? Las manos atravesadas, las manos cortadas, en este caso mostrando dados. Las manos cortadas son símbolos de trampa y por lo tanto están cortadas las manos, algunas de ellas, porque es como que es un castigo para los tramposos. Cuando juegos con los niños, no sé si ustedes a los pequeñitos o ustedes o alguien más le hicieran, los papás dicen puya, puya la jarana, es en los juegos de los papás con los niños, apuntándose la palma de la mano con la otra, con el dedo de la mano derecha, por ejemplo. Entonces, eso es porque es un símbolo de trampa. Luego, ¿ven? Dados son símbolos de trampa. La liebre es un símbolo de astucia, muchas veces relacionada más bien con aspectos negativos, o sea, como la astucia es utilizada para robar, por ejemplo. Este otro ser extraño, ¿ven? El sombrero es un plato donde hay gente que danza alrededor. Parte del sombrero es una gaita que tiene una trompeta por ahí. El cuerpo pareciera que es una nave o un edificio más bien, y ese edificio nace de dos troncos de árboles que están puestos en barcazas. Y bueno, así una cantidad de detalles extraños, raros, que el Bosco utilizó para representar pues tanto crítica como otros elementos a la imagen. Bien, ¿ustedes tienen una pregunta? Sí,
¿Por qué o con qué sentido hacían estas pinturas en realidad? Era como una crítica a la Iglesia Católica. Y bueno, mucho realmente de lo que aparece ahí es difícil de decir qué es exactamente lo que es. O sea, hay mucho misterio alrededor de las imágenes representadas. Sí, dígame. No estoy viendo ahorita en el otro dispositivo, así que si me pueden ahí ayudar, levanten la mano y abran el micrófono. Yo pude ver una curiosidad en el cuadro que mostró en el tríptico, en el Ujú. primero, en el que representa el jardín. Pude ver una pequeña curiosidad que, como a mí me gustan los animales, ¿verdad? Entonces vi que una de los animales que aparece ahí es una serpiente y tiene patas. Y entonces Sí. pude ver que según la evolución, las serpientes sí tenían patas, solo que las perdieron con el tiempo. Entonces veo que en ese tiempo él veía animales que ahora ya no están, que ya están extintos o animales que evolucionaron a otra forma. Entonces se puede ver que él algunos animales no se conocen o se ven extraños simplemente porque para esta época ya no existen o ya evolucionaron de una manera que se ven diferentes. Y pude ver varios animales ahí que pues son actual, que todavía existen en la actualidad y otros que ya no están. Por ejemplo, ese de la serpiente que tiene dos patas. Ujú. Aunque son símbolos realmente porque de hace 500 años para acá no ha habido evoluciones así tan bruscas en cuanto a eso. Este, son símbolos más bien, y es una mezcla inverosímil, como les digo, es una exageración de que hacía eh, el Bosco con estas imágenes. Este otro, por ejemplo, es como un enano, vean, pero tiene garras en las patas y al mismo tiempo tiene una cola. Este otro pareciera una mezcla de armadillos extraños, dos animales con una sola cabeza, que están comiéndose a una persona. O sea, hay una cantidad de seres extraños que se muestran por acá. Ven este otro, parece una rata, pero al mismo tiempo parece un ser humano. Un conejo, ser humano, es otro que extraño, no sabría decir exactamente qué es. Bueno, es una oreja con una cuchilla que va avanzando. Son símbolos más bien. Sí, dígame. Lick, fíjese que a mí, por alguna razón, esta escena del tríptico me recuerda mucho a lo que es el prerrománico. Al prerrománico, ¿por qué? Bueno, creo que era ese, ¿va? Pero cuando en los edificios se mostraba tipo escenas del apocalipsis y toda esa cuestión con respecto al castigo y el infierno. Ujú. Pues puede tener relación, definitivamente. Vean, hay una cantidad de cosas acá. Yo les voy a colocar un enlace ahí para que lo puedan ver despacio. Se pueden hacer acercamientos de algunas zonas del tríptico para que vean pues la cantidad de cosas extrañas que pinta el Bosco. Por ahí es un cuadro grande, eso mide eh, casi 4 metros por 2 metros. Es un cuadro muy grande. O 3 metros y algo, creo, todos los paneles. Entonces, eh, hay mucho simbolismo acá. Como les digo, mucho de eso tiene que ver con los placeres, las delicias, por así decirlo, de la humanidad. Y muchos le encuentran pues mucho sentido sexual. De hecho, el trasero de las personas, salen flores, salen pájaros, eh, cosas pues así bien extrañas. Y si esto lo hubiera hecho en Italia, seguramente lo hubieran castigado. Si lo hubiera hecho en España, lo hubieran castigado. 100 años después de esta época lo hace y probablemente lo matan, porque pues es transgresor, por así decirlo, el tipo de temática que lo ocupa. Bien, ¿alguien más? ¿No? Déjenme ver en el chat, creo que vi el chat.
No, nadie escribió por acá. Bien, lo vamos a quedar entonces por acá. Vamos a seguir hablando del Bosco la siguiente clase. Yo esperaría que la otra semana alcancemos a avanzar bastante como para acercarnos un tanto más al siguiente laboratorio que vamos a hacer. Yo sigo trabajando con las evaluaciones, así es que hay que tener un poquito de paciencia con lo de las notas. Yo sé que están ahí por pendiente con las notas que ya las quisieran ver, pero pues ya dentro de poco las van a tener. Puede tener acá la grabación.